Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con esta temática hermosa de mi Señor y Salvador Jesucristo en la encarnación. Ahora hemos entrado en los días finales, en los días en los que el Señor Jesucristo se disponía a pagar la deuda, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al iniciar vimos cuál fue la antesala de su pasión y estamos desarrollando esos puntos. El anuncio de su gloria en la hermosa oración de Juan capítulo 17, y estamos viendo el contexto de su pasión y los 5 lugares últimos donde estuvo nuestro Señor Jesucristo las últimas 24 horas. Ya vimos el primero de ellos, que fue en el huerto de Getsemaní, que fue el lugar de la traición. Vimos también el juicio religioso en la casa de Anás. Posteriormente veremos el juicio político y luego el lugar del pago de la deuda y finalmente el lugar de la sepultura y de su resurrección. Entonces, miremos hoy en este juicio. Ya vimos la traición de Judas, todo lo que hizo con tantos soldados y acompañantes religiosos que se presentó, y vamos ahora a ver entonces el juicio religioso. Viene juicio de la palabra crisis, de la palabra griega crisis, significa en primer término separación, luego una decisión con mayor frecuencia en el sentido legal y especialmente de orden divino también. La palabra griega, miremos gramaticalmente lo que esto significa. La palabra griega krina es el resultado de la acción del verbo krino, que denota primeramente separar, seleccionar, elegir, determinar, juzgar, pronunciar un juicio. Del griego criterion, un tribunal, se traduce juicio, veredicto, justa sentencia. En Tito 3:11 nos dice que están la palabra autocatarcritos, que significa que está condenado por su propio juicio. En Tito 3,
Miremos 3:10, y el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nos dice también en Juan 4:24 que no vendrá a condenación, es decir, no pasará de nuevo por juicio. Juan 4:24 nos da la seguridad de la salvación, que el que ha sido justificado, el que ha sido salvado, no vendrá a condenación jamás, pues ha pasado de muerte a vida. Dios es espíritu. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veamos ahora primeramente el juicio que los religiosos judíos horrendamente llevaron a cabo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde se le desconocieron todos sus derechos, se le inventó la acusación, se arrimaron testigos falsos y contradictorios, se le hace comparecer ante quien no tenía investidura alguna de autoridad, pues ya había cesado en sus funciones, y muchas otras terribles violaciones. Vamos a mirar entonces. El segundo lugar en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo fue después del lugar de la traición, en el huerto de Getsemaní, torrente de Cedrón o el monte de los olivos, que lo explicamos. Va a la casa de Anás. Luego de su captura es llevado ante el sumo sacerdote, nos dice la Escritura en Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. No tenían por qué habérselo llevado a Anás. Anás hacía más de 15 años no oficiaba como sumo sacerdote. No tenían absolutamente nada que hacer allá. Fue llevado, Mateo nos dice que fue, en Mateo 26:57 dice que fue llevado donde Caifás, donde estaban los escribas y los ancianos. Marcos 14:53 manifiesta que fue llevado ante el sumo sacerdote. Se reunieron los principales y los ancianos y los escribas. Y Lucas nos cuenta que a Jesús lo llevaron ante los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron ante el concilio, que es el mismo Sanedrín. Veamos que no hay ninguna contradicción en estos relatos, solo que Juan es más específico en este sentido, de exponer que a Jesús lo llevaron primero ante Anás y luego ante el sumo sacerdote del momento, que era Caifás, su yerno. El sumo sacerdocio era un cargo vitalicio, pero en la época de los romanos Herodes se encargó de su nombramiento. Nada tenía que ver un nombramiento político, un nombramiento civil, pero se involucró porque tenía sencillamente el poder y se encargó de los nombramientos, y se accedía a este cargo por intrigas y sobornos y por rendirse vilmente ante el que tenía el poder. Ocurrió allá y ocurre hoy en día, 2000 años después. Los nombramientos son por coimas, por cohechos, sobornos, por dinero, por maldad y por aprovechamiento ilegal, ilícito. Estamos en manos de los que hemos mencionado como los honorables magistrados, honorables congresistas. ¿Honorables de qué? Si se perdió la honorabilidad y estamos en el cartel de los falsos testigos, como le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable que las fuerzas criminales, las empresas criminales se han tomado el gobierno, las cortes, el Congreso y todo el poder, lamentablemente. Esa contradicción no se da en estos relatos, ya se los he mencionado. Anás había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo.
4 de sus hijos también ocuparon el cargo. En el año 18, 3 años después de ser depuesto Anás, Caifás entró a ocupar el cargo por nombramiento del gobernador Valerio Grato, y estuvo en él hasta el año 36, en que también fue depuesto por el procónsul Vitelio. Caifás fue quien, sin saberlo, pronunció las palabras proféticas y sin saber su verdadero significado. Recordamos cuando estaban en el complot para prender a nuestro Señor Jesucristo, estaban los escribas y fariseos, y allá en el capítulo 11, Caifás, en el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Una declaración profética, pero ignorante. Él era sumo sacerdote y estaba diciendo cosas que iban a ocurrir de una manera asombrosa. Para la época de la captura y juicio del Señor Jesucristo, el cargo lo estaba ocupando Caifás. Él era el yerno de Anás, como lo vemos en el capítulo 18. Era el yerno de Anás. La influencia y el poder lo detentaba realmente Anás, que era un perverso mercader de la religión, a quien Jesús le había movido el piso cuando entró a purificar el templo, pues él era el encargado de la venta de animales. Él no los vendía, pero él era el que tenía el negocio, la venta de los animales para el sacrificio. Todos los judíos que vivieran a 25 kilómetros por fuera de Jerusalén, como radio, a 25 kilómetros por fuera, ellos no tenían la obligación de ir a las fiestas. Los que estaban dentro de ese radio tenían que ir a las fiestas, a la Pascua, a Pentecostés y a tabernáculos. Pero todos los judíos piadosos que vivían por fuera deseaban siquiera una vez en la vida ir a celebrar la fiesta allá presencialmente en el templo, y llevaban sus ahorritos y hacían los cambios, compraban los animales, y los animales que le vendían allí en el templo, en el bazar de Anás, como era llamado, eran animales tuertos, chuecos, cojos, que no servían, y cuando iban al sacrificio se los devolvían, pero el dinero se quedaba. Entonces el pobre hombre perdía su dinero. Adicionalmente, que el cambio de la moneda se lo hacían 10 veces más costoso. Era un cambio inescrupuloso, una estafa asombrosa y aterradora, y era el negocio de el infame Anás, como se los he dicho, le llamaban el bazar de Anás. Miremos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que evidencia una terrible y múltiple violación al debido proceso. Veamos y observemos detenidamente. En primer término, no era Caifás, como lo he mencionado, el sumo sacerdote, es decir, era el funcionario competente de dirigir el juicio. Anás no era el funcionario competente, no tenía competencia, no estaba investido de autoridad y no podía llevar a cabo el interrogatorio contra Jesús. Hacía más de 15 años, como se lo he dicho, había terminado su investidura como sumo sacerdote. En segundo lugar, el lugar del juicio era el templo, el lugar de las reuniones del Sanedrín, y no la casa de Anás. En tercer lugar, era medianoche, no eran horas laborales. En cuarto lugar, los testigos aportados fueron falsos y contradictorios en sus declaraciones. En Mateo capítulo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Falsos testigos. Entonces no hubo lugar a que este fuera un juicio válido de veras.
aterradoras violaciones a los principios del debido proceso. En quinto lugar, los escritos de la interpretación de la ley, tales como el Talmud y la Midrash, estaban ampliamente allí interpretado y legislado respecto que la sola autoincriminación del imputado no era válida, tanto que la jurisprudencia de aquella época como la nuestra hoy día no es válido en la jurisprudencia como interpretación de la ley. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las sentencias de las jueces y de los jueces y de las altas cortes, y cuando es reiterativo sobre un asunto se hace jurisprudencia y la norma se interpretará de esa manera obligatoriamente. Y las preguntas, no es válido hacer al procesado preguntas en las que sus respuestas le autoincriminen. Por eso, parafraseando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a Anás, palabra más, palabra menos, es: no trates de lograr que me autoincrimine, pregúntale a los que oyeron mis enseñanzas, que son muchos, nada oculto he hablado. Miremos Juan 18:20 como lo dice. Jesús respondió, desde el 19, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben todo lo que yo le he dicho. Le estaba interrogando sobre un asunto que era de público conocimiento, y eso no se precisaba. En sexto lugar, Jesús fue maltratado inmisericordiamente por sus enjuiciadores y por los soldados, solo por el hecho de responder de manera serena y pacífica, y fue golpeado. En una ocasión, en el interrogatorio, un hombre le golpeó y Jesús le respondió: si he respondido bien, ¿por qué me golpeas? Y si he respondido mal, dime qué es lo que mal he dicho. Sencillamente no había razón para golpearle. Maltrato al enjuiciado, al endilgado, al procesado, al incriminado, al imputado, y no había por qué tratarle de esa manera. Apenas estaba empezando la terrible masacre de que sería objeto, al punto de llegar a perder toda la apariencia humana, como nos lo dice el profeta Isaías: no hay parecer ni hermosura en él. Perdió toda la apariencia humana. Nos dice Isaías 52:14 que fue maltratado y desfigurado de los hombres, tanto que perdió toda apariencia humana. Qué asombrosa crueldad. Y a ella se sometió Jesucristo nuestro Señor voluntariamente, porque nos amó. Fue desfigurado su cuerpo, perdió toda la apariencia, no parecía un ser humano, dicen algunas versiones. En Isaías 52:14 y en Isaías 53:15 nos dice: no hay parecer ni hermosura en él para que le deseemos. En séptimo lugar, nos dice que no existía la más mínima esperanza que se le hiciera justicia a Jesús. Fue acusado con mentiras, con testigos falsos, mediante intrigas y con violación de los más mínimos derechos. Fue capturado, enjuiciado y sentenciado a muerte. Y en cada uno de los procesos hubo violación de los derechos, hubo violación de los más mínimos derechos fundamentales. Hoy serían los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la verdad. Y todo esto no se le reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo había dicho el salmista. Miremos en el Salmo 31,
Dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, me idean quitarme la vida. Oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta. Estaba acosado infamemente, pero valerosamente los enfrentó, como lo vimos en el lugar de la captura y de la traición. Consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida, dice el Salmo 31, 13 y 14. En octavo lugar, fue llevado al día siguiente, cuando ya era de mañana, a la casa de Caifás, y éste le interrogó. Y allí quedó suficientemente claro para el concilio que Jesús era un blasfemo, porque se hacía igual a Dios, y lo declararon dignos de muerte y lo golpearon. Con su sola declaración lo declararon digno de muerte. A él lo estaban interrogando. Y nos dice Mateo 26, 57, los que le prendieron, ya lo miramos, volvámoslo a ver, ya los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban, pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote, dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Ya vamos a ver qué fue lo que ocurrió allí después. Fue llevado, ya vimos, a la casa de Anás, donde estaban los escribas y los ancianos y todos los fariseos. Marcos 14:53, al igual que Mateo, nos dice que Jesús, después de su captura, fue llevado donde Caifás. Y Lucas, en el capítulo 22:66, da un detalle adicional, y consiste en que luego de su captura Jesús fue llevado donde el sumo sacerdote. Era de noche, y fue cuando Pedro negó, como el Señor lo había dicho. Los 3 primeros evangelistas nos narran que luego de su captura Jesús fue conducido ante el sumo sacerdote, que era de noche, y allí ocurrió la negación de Pedro, y luego en la mañana fue conducido donde Caifás. Juan narra el interrogatorio hecho por Anás, que no lo narran los otros evangelistas, y afirma que luego que se lo llevaran, lo envió donde Caifás, que era el sumo sacerdote. Juan nada mencionó del interrogatorio de Caifás. Como ha quedado suficientemente claro, el control de todo del poder del sumo sacerdocio lo tenía era Anás, y sus sucesores, como sus hijos y como Caifás, que era el yerno, eran solamente regalados títeres. Mateo, Marcos y Lucas, como ya vimos, mencionan a Jesús ante Caifás. En noveno lugar, la muerte por blasfemia era mediante el apedreamiento o la lapidación por parte de la congregación. Nos dice Levítico 24:16. Por el blasfemo era apedreado. Nos dice la Escritura:
el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. El nombre de nuestro Dios era blasfemado y tenía que ser apedreado, pero aquí ellos querían algo peor que el apedreamiento, la muerte para el blasfemo, repito, era la lapidación, es decir, el apedreamiento y no la crucifixión. Esa era la modalidad de la sentencia de la muerte en Roma para los criminales y los esclavos. Era inconcebible que un ciudadano romano fuera crucificado. Al decir de Cicerón, nos menciona, abro comillas, acción tan nefasta no se podría describir con palabras porque no tiene calificativo. Entonces, estos hombres quisieron algo mucho más cruel y lo quisieron llevar a la crucifixión. Querían dictar sentencia en contra de él, lapidación, pero se lo llevaron a Roma, y es allí donde vemos que el sumo sacerdocio levítico termina para empezar a oficiar el sumo sacerdote para siempre. Vimos que Jesús se presentó y vivió en los tres ministerios del Antiguo Testamento: sumo sacerdote, profeta y rey. Y el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote sacrificaba el cordero en la Pascua y se presentaba una vez al año en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y derramaba la sangre del animal sobre la tapa del arca del pacto, llamada propiciatorio, que significa tapa de misericordia. Y allí era donde los dos querubines miraban a la sangre, tallados en plata, y el pecado era cubierto. Pero Jesucristo se presentó no en el tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, y no por pecados propios, sino por los nuestros. Él no los cometió, se presentó por los nuestros. La vestidura sacerdotal no se podía romper. Está en Éxodo 28:2, miremos, cuando se va a hacer la vestidura al sumo sacerdote. Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vestiduras para honra y hermosura. En el versículo 32, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. La vestidura, Éxodo 28, te leí del 1 al 2, y el versículo 32 nos dice que había una previsión. Eran tan previsivos que era hecha la vestidura de tal manera que no se pudiera romper. Y miremos el acto de insurrección de Caifás, ese acto del sumo sacerdote de romper sus vestiduras cuando oyó a Jesús decir que él era el Hijo de Dios, constituyó un desafiante rechazo del Mesías. Aquel que cometía el acto de insurrección contra Dios por romper sus vestiduras sacerdotales, que no debían romperse, levantaba una acusación falsa. Decía que el insurrecto era el Hijo de Dios. Él era el insurrecto y el insurrecto era el que lo acusaba. Ese mismo hecho, ese mismo hombre, nuestro Señor Jesucristo el Salvador, es acusado de insurrección, y el insurrecto era el sumo sacerdote
Mateo 26, 65 nos dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. La autoincriminación vimos que no valía en la legislación de aquella época, y como no vale hoy en día. Y aquí está diciendo: ¿qué más necesidad? Él se autoincriminó y por esa autoincriminación aceptaron la condenación. Habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Cómo se burlaron y lo maltrataron de una manera tan cruel, violenta, injusta, infame y por demás ilegal? Había sido anunciado por el profeta Oseas que el rechazo del conocimiento de la ley de Dios implicaba ser desechado del sacerdocio. En Oseas 4:6 nos dice: porque desechaste el sacerdocio, el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Y Dios cambiaría la honra de Israel en afrenta. Léete Oseas 4 del 1 al 7 y del 16 al 19, que no tenemos tiempo de leerlo. No se trataba de cualquier afrenta. La arrogancia del sumo sacerdote al romper sus vestiduras estaba rechazando al mismo Dios. Fue por eso que Jesús volvió a su lugar, y volverá solamente cuando Israel reconozca su pecado y busque en su rostro. Recuerda como lo dice Oseas 5:15: andaré, Jesucristo dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. Y dice en el 6:1 y 2: venid, volvamos a Jehová, porque hirió y nos vendará, curó y nos sanará, nos dará vida después de 2 días, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En su angustia me buscarán, y es la realidad que la gente busca de Dios solamente en los tiempos de su angustia. Búscale ahora, que es oportunidad y es sano, y no esperes llegar a situaciones más apremiantes y más difíciles. Mira a la situación a la que ha llegado el mundo. La crueldad ha proliferado de una manera asombrosa. La mentira y el engaño se han tomado el poder, y la humanidad es oprimida de manera infame. Por eso Jesús, el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, volverá. Jesucristo viene y está que regresa. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar la deuda. Como le rechazaron, se fue a su lugar, como dice Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Él vino y fundó el reino, y ahora nosotros somos los portavoces del mensaje de la salvación, para que el reino crezca, y Jesucristo volverá en breve como Rey a establecer su reino perfecto y glorioso. Los que fueron arrastrados ante nuestro Señor Jesucristo de manera infame, cruel, injusta, ilegal, inmisericordia e ilícita, serán arrastrados en la segunda venida. Herodes, Pilato, todos ellos y todos los que le han rechazado durante todos estos 2000 años serán arrastrados. Es tiempo aceptable, como dice Isaías. El tiempo aceptable para venir a Cristo es ahora. Isaías 55 nos dice: buscad a Jehová en tanto puede ser hallado, buscadle en tanto está cercano. Hemos visto la infamia más grande y brutal de la historia, y la hemos pasado por alto, desatendiendo el magno acontecimiento del orden temporal, la manifestación de nuestro Dios como uno de nosotros. El Rey de reyes y creador del mundo se hizo como nosotros, semejante a nosotros.
semejante pero diferente, ya lo vimos, semejante en toda la humanidad, diferente en cuanto que no pecó. De la manera más bestial se le violentó dura y cruelmente al mismísimo Hijo de Dios, que también es Dios, y la humanidad hoy en día sigue indiferente ante Él. Ya hubo uno que sufrió por ti y por mí, mi amado que me escuchas. Debes mirar 2000 años hacia atrás, cuando Jesús, nuestro sustituto, ocupó nuestro lugar de muerte y condenación. Pero ahora mira hacia adelante, a un futuro ya muy cercano, en el cual Él regresará y establecerá su reino. No te pierdas el estar por la eternidad en el mundo perfecto que Dios diseñó, pero que el pecado desvió, torció y dañó, pero que Jesucristo recuperó y reconcilió todas las cosas con su sangre, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué estamos haciendo ahora, mis hermanos amados, para que la humanidad conozca el verdadero significado de tan inmensa historia de dolor y de sin igual amor? Digámosle a la gente que hay un Salvador eterno, que vino a saldar, a pagar la cuenta, pero que volverá con grande galardón para todo aquel que esté trabajando para Él. Y el que no trabaje pero que crea, recibirá salvación, pero Él viene con recompensa. Sírvele a nuestro Señor Jesucristo. Él fue juzgado injustamente para que tú seas liberado. Ninguno de los suyos será condenado, no será condenado cuantos en Él confían. Y como dice Isaías, tu pleito yo lo pelearé. ¿Quieres que Él sea tu juez, tu abogado, tu salvador, tu sustituto y el que pagó la deuda? Ven a los tiernos brazos del Salvador y dile conmigo, inclina tu rostro y dile conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la humildad, de la misericordia, de la compasión, de la fidelidad, de la integridad, de la virtud, de la honestidad, de la benignidad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios, Rey y Salvador nuestro. Gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti, mi Rey soberano. Bendigo tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu misericordia y tu amor para con los perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios, por haberme encontrado, porque yo estaba muy perdido, por encontrar a mi familia, a mis amigos y a tantos que yo no conozco. Poderoso Dios, pero entregaste tu vida por toda la humanidad. Pero la fe no es de todos, como dice el apóstol Pablo. Muchos te rechazarán, muchos desean entrar por la puerta ancha que lleva a la perdición, pero gracias, Señor, por llevarnos de tu mano por la puerta y el camino angosto. Recibe toda la adoración y nuestra gratitud. Ahora oramos por nuestros gobernantes, por el presidente, por los que están en eminencia, por los que detentan dignidad. Jesús de Nazaret, oramos por los alzados en armas que no la detentan. Dios de la gloria, por la insurrección, por los ladrones, bandidos, por los narcotraficantes, delincuentes comunes, prostitutas, ladrones, Señor, sicarios, por los mentirosos,
por los que tienen un credo distinto, por los ateos, por los que dicen no creer en nada. Oramos de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.